La invención de la máquina de escribir marca una fecha importante en la historia de las comunicaciones y de las relaciones sociales. En especial, tiene por consecuencia dar a la mujer de los siglos XIX y XX un empleo en la sociedad aceptada y permitirle acceder al mundo de los negocios. El origen de la máquina de escribir lo encontramos en el año 1714, cuando el británico Henry Mill presenta un método artificial de la transcripción de letras o impresión, de manera progresiva o separada. De tal modo, un escrito puede reproducirse sobre un pergamino o un papel. El proceso de la máquina de escribir ha pasado por muchas mentes que han creado y utilizado herramientas para forjar una herramienta que ayuda a escribir de manera rápida, cómoda y simple. La máquina de escribir en el Perú llegó posteriormente, tras comercializar la venta y ser muy bien recibida en los países de primer mundo. Para saber cómo empezaron a usar la máquina de escribir, entrevistamos al periodista deportivo Hugo Laredo y el periodista y vicerrector académico de la Universidad Jaime Bauzat Meza, doctor José García Sosaya. En la época en que yo empecé a hacer mi trabajo periodístico, no había más que la única herramienta disponible era la máquina de escribir, de modo que la tecnología llegó mucho después y tuve que usar la máquina de escribir como mi herramienta de trabajo durante más o menos 10 años y tuve que convivir, entre comillas, con esta máquina de que pues, era lo único que había en esa época. Bueno, yo empiezo en el año 81, por lo menos, en el diario El País, cuando tenía 18 años. Recién había ingresado a la escuela de periodismo. Y nos presentamos y allí me llevaron al diario El País, entramos a la página internacional y habían unos cables que eran como Loco Loco Mundo del diario Ojo, cosas raras así. Y el jefe, Aguilar, me dijo, bueno, de estos cables vas a preparar una columna. Y en esa época se usaba la máquina de escribir. Agarrabas tu carilla, tu papel bond, tu papel luz, te lo ponías ahí, porque era original y copia. Y entonces pues, comenzabas a escribir, y de ahí entregabas. Si estaba bien la redacción, chévere. Si no estaba bien, la rompían. Y ahí comencé a conocer la máquina de escribir. Poco a poco, gracias a la industrialización y las nuevas tecnologías que se forjaban, las máquinas de escribir pudieron comercializarse rápido. A su vez, quienes lo utilizaban les hacía muy útil, ya sea en diferentes profesiones como periodistas, escritores o secretarias, entre otros. La máquina de escribir sirvió no solamente para hacer periodismo, para hacer composiciones de texto, sino en las oficinas, en diversas entidades públicas que podía utilizarse la máquina de escribir como única herramienta. No había otra de poder hacer textos, ¿no? Sí eran máquinas que realmente al momento de los teclados, un error que uno cometía pues no es como ahora lo vemos actualmente con las computadoras, ¿no? En la cual se tenía que usar a veces una tinta especial para hacer el borrado, ¿no? Y aparte de ello, de tener el estilo de cada escritura, hacer con la barra despaciadora, ¿no? Para que pueda ir corriendo la máquina. Son procesos que han ocurrido, ¿no? Durante la parte de los años, ¿qué te puedo decir? A partir de los años 80, ¿no? Que es donde yo realmente comienzo a manejar esas máquinas. La primera máquina de escribir fueron las mecánicas, las cuales se caracterizaban por ser pesadas y voluminosas y no son portátiles. Posteriormente aparecieron las máquinas de escribir eléctricas. Estas eran más ligeras, portátiles y tenían funciones adicionales como la capacidad de guardar documentos en memoria y la posibilidad de cambiar el tipo de letra. Además,
son más silenciosas que las máquinas de escribir mecánicas. Mire, la manual a la que se refiere era una Remington, esas características del teclado y el rodillo y hacer el trabajo, por mucho tiempo lo tuve que utilizar, pero a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, cuando yo estuve como enviado especial a la Copa América de Chile en 1991, y en la sala de prensa me encuentro de que no había máquina de escribir la que yo convencionalmente conocía, sino una máquina electrónica. Entonces era mucho más complicado, porque en el sentido de que él corría muy rápido, ponías tú en encender y la máquina se disparaba. Entonces había que adecuarse a esa máquina, pero con un poco de tiempo y la enseñanza de algunos colegas ya lo pude manejar, pero es así, la transición no ha sido pues de máquina de escribir a la digital, sino había la electrónica que también hacía texto, era mucho más complicada, pero se pudo superar todos esos problemas. La electrónica, claro también, ¿no? Eso fue otro proceso, ¿no? En la cual ya eran unas máquinas eléctricas con memoria, ¿no? En la cual también ahí al momento de digitar estaban más dadas por, ¿qué te digo? Por códigos, ¿no? Para poder ingresar o ver en borrados. Habían unas que tenían hasta con pantallita, en la cual te indicaba ahí el proceso, lo que tú escribías, lo que ahora tú ves en las pantallas a nivel de computadora, lo veías en algunas máquinas que tenían como una pantalla chiquitita y donde tú podías trabajar y escribir. Lo único que no se podía hacer era el borrado en sí, ¿no? Pero después, posteriormente, ya llegaron las máquinas donde tú al momento de teclar se podían borrar, ¿no? Se podía borrar ya automáticamente. Dabas un teclado y borraba. Más chica era, ¿no? Pero una Remington que no pesaba mucho, felizmente, y que era bien práctica, era bien rápida. Tú escribías y sus teclados eran bien... Bueno, para mí en esa época era bonito, ¿no? Hasta ahí tengo una foto ahí, que la pueden poner si gustan, en el 89, cuando estoy justamente con mi máquina de escribir en el diario Hoy, en esa época, en el 89, en el diario Hoy. Hasta esa época escribíamos con máquina de escribir, me acuerdo. Y era un traqueteo a la hora de las 3 de la tarde, un traqueteo de máquinas, todo el mundo redactando para poder entregar a tiempo sus notas. A inicios de los años 90 en el Perú, las máquinas se pasaron a la era de la digitalización en el teclado y las computadoras. Los periodistas dejaron las máquinas de escribir para actualizarse a la computadora. Todos los trabajadores debían aprender y adaptarse a las nuevas tecnologías que ampliaba el periodismo. Sin embargo, no todos se acomodaron a los nuevos cambios. En la época en que nosotros hacíamos con máquina de escribir, tenía una desventajas en cuanto a poder corregir los textos, ¿no? Uno escribía y si te equivocabas ya no podías hacerlo y tenías que romper la carilla y empezar nuevamente. Hoy en día trabajar en el digital te permite pues los textos que están en la parte de abajo cortarlos y subirlos con una gran facilidad de poder para hacerlo más destacable. Entonces la limpieza del trabajo en digital pues es mucho más ventajoso que una máquina de escribir que en su tiempo brindó las posibilidades de poder hacer un trabajo. Y posteriormente pues ya no era tanto, ¿no? Ya el reemplazo y la era digital te pudo haber simplificado las cosas, te pudo haber ayudado, hasta te corrigen los textos, lo que no ocurría antes. Tenías que manejar bien el idioma para no caer en los errores ortográficos y poder hacer sus párrafos de la mejor manera. Entonces esa es la gran ventaja, creo yo, de que en la época digital, en el Word, que es el programa que trabajamos todos, te corrige y puedes hacer un mejor trabajo.
Puedo decir que a mí me tomó de sorpresa en una época en que todavía podía yo agarrar y adaptarme a la nueva tecnología, porque muchos de mis colegas de mi generación, digamos, no pudieron adaptarse y perdieron las ocasiones de trabajo porque el requisito que era saber manejar la computadora, ya vino el Word y todas esas cosas que uno aprendió a manejarla. Para mí fue al comienzo un poco dificultoso, pero me pude adaptar y pude desempeñar mi trabajo de la mejor manera, como todas las herramientas. No las conozco todas, por supuesto, pero las necesarias, las básicas para poder hacer un trabajo periodístico las conozco, y más aún todavía en un medio digital en la cual yo laboro. La computadora es otra cosa, pues, ¿no? Tenías que adaptarte a algo nuevo, ¿no? Y algunos colegas, no sé, se resistían a dejar su máquina de escribir, ¿no? No, está loco. Había un colega en el diario La República, que ya falleció hace muchos años, que amarró su máquina de escribir con candado, todo, para que no se la lleve. ¿No? Otro que ya tenía su edad y ya no quería hacer nada con las computadoras y seguía escribiendo en su máquina, su vieja máquina Remington, y otra persona se encargaba ya de pasarlo a la computadora, ¿no? Así había. Pero yo no, yo me tuve que adaptar a la computadora, me tuve que hacer amigo de la computadora. Yo empecé en 75, como le digo, y la máquina de escribir el digital llegó en el 2000 aproximadamente, al Perú, claro. En esa época llegó al Perú y desaparecieron de la noche a la mañana las máquinas de escribir, nos concentraron en una computadora que no sabíamos qué hacer. Yo prefería mi máquina de escribir, pero ya cuando vinimos un día a trabajar, ya no encontramos las máquinas y no encontramos computadoras, entonces ya, ¿qué vas a reclamar? Tienes que comenzar a adaptarte a los nuevos cambios, ¿no? Y eso fue lo que... Solamente a uno que otros compañeros fue que se resistían por la edad, ¿no? Muchos de ellos por la edad. Pero por ejemplo en mi caso, tú eres joven, ¿qué te estás quejando? Hoy día se usan programas informáticos y procesadores de texto para trabajadores que en el pasado utilizaban con las máquinas de escribir, como Microsoft Word, WordStar, Bing, Bloc de Notas, WordPad, Notepad, entre otras más aplicaciones que usan el teclado para escribir, la pantalla o el monitor del equipo para ver lo que se escribe y la impresora para poner en papel el documento. La ventaja de estos programas de computadora para crear documentos es que se puede modificar el contenido en cualquier parte y además en muchos de ellos existen las opciones de ortografía, gramática o sintaxis.